Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Dios por estar juntos en esta mañana hermosa, dando gracias a nuestro Dios por permitirnos nuestro culto dominical. Es una bendición poder contar con su compañía a través del canal de YouTube del Templo Alianza en esta transmisión. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar este tiempo exaltando a nuestro Dios, entonando juntos la doxología y gloria demos al Padre. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, alabad. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy habrán de ser eternamente. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 9, los versículos 6 al 15. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por el precioso día que tú nos das, el gozo que significa estar reunidos en torno a tu santo nombre y a tu bendita palabra. Gracias, Dios eterno, porque nos permites este medio para poder continuar predicando tu santa palabra. Queremos rogar encarecidamente en este día por nuestro país. Pedimos en el nombre glorioso de Jesús que tu bondad se derrame sobre nuestra patria. Señor, que tu santo evangelio llegue a todos los rincones de nuestro país y todos puedan escuchar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Queremos orar por nuestras autoridades y suplicarte en el nombre de Jesús que tu bendita palabra llegue a ellos y puedan tener la oportunidad de arrepentirse y volverse a ti de todo corazón, porque solo tú puedes dar sabiduría al hombre para gobernar. Señor, oramos asimismo en este día por los hermanos que están enfermos. Suplicamos, Padre Celestial, que tu gracia sanadora sea sobre sus cuerpos y pedimos de todo corazón que tú seas perfeccionando tu buena obra en la salud de todos nuestros hermanos que están enfermos. Y ahora, Padre, suplico de manera encarecida por aquellos que no tienen un empleo fijo en este momento. Padre Santo, que la provisión oportuna que viene de lo alto sustente sus vidas y hogares. Y oramos, Señor, porque tú hagas provisión también
para un trabajo a fin de que nuestros hermanos tengan el sustento para sus hogares y para todo lo que ellos necesitan. Ahora, Señor y Padre nuestro, queremos encomendar en tus preciosas manos este tiempo de adoración y de alabanza a tu santo nombre. Señor, que tu presencia se deje sentir donde quiera que estemos en este día. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por estar juntos en este tiempo especial. Y yo le invito a disponer su corazón, a dejar atrás tal vez cualquier dificultad, cualquier afán, ansiedad, para poner esta ofrenda de alabanza delante de nuestro Dios y gozarnos juntos, su iglesia, en este tiempo especial que tendremos. Vamos a comenzar exaltándolo con un cántico, el himno número 13, titulado Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fe fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción avanzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso beneverad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Y digamos juntos en esta mañana que nuestros labios siempre declararán alabanza y nunca dejarán de cesar de exaltar el nombre de nuestro Señor, como dice el himno número 16. Nunca, Dios mío, cesará mi labio. Alabemos a nuestro Señor. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura, tú me mirabaste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente, del mal obraba el poderoso yugo, dulce reposo y eficaz alivio, darme te plugo. Amén. Y en estos momentos queremos compartir unos importantes anuncios para todos mis hermanos. Primero queremos continuar invitando a la congregación a los cultos de estudios bíblicos que se desarrollan a través de la plataforma YouTube los días lunes y miércoles de 20 a 21 horas. También invitamos a las 9:30 de la mañana, tenemos la transmisión del culto de la escuela dominical. También están invitados para esta transmisión. Ponemos también para su consideración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489-122, y la cuenta corriente del Banco Bolivariano 00506-370-1 a nombre del Templo Evangélico Alianza, con número de RUC 099-1263-21-7001. También queremos seguir invitando a las hermanas de nuestra congregación
Dios mediante, para el martes 18 de mayo tendremos el culto de la Sociedad de Damas Testigos Voluntarias a las 16 horas. Se está transmitiendo asimismo este culto por la plataforma de YouTube. Y finalmente queremos informar a todos mis hermanos que Dios mediante tendremos los 3 cultos devocionales el domingo 23 de mayo, a excepción si no hay alguna otra disposición del COE Nacional. El primer culto con el horario de 8:30 de la mañana, segundo culto 9:45 y tercer culto 11 de la mañana. Es importante notar, mis hermanos, estar atentos en nuestras transmisiones, salvo que haya otra disposición del COE Nacional. Y siempre agradeciendo, mis hermanos, a nuestro Señor por su misericordia, por estar juntos en estas transmisiones para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a hacerlo en estos momentos con el himno número 27 y digamos el placer que en nuestra alma hay cuando podemos glorificar a nuestro Señor. El himno 27, el placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la dosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la dosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la dosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Todo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la dosa de Sarón. Y qué maravilloso es saber que somos salvos por la sangre preciosa de Cristo, por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonemos juntos un cántico que nos recuerda aquello, el himno 44, titulado Mi vida di por ti. Mi vida di por ti y mi sangre derramé,
Por ti inmolado fui y por gracia te salvé. Por ti inmolado fui y tú quedabas por mí. Por ti inmolado fui y tú quedabas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la eterna salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios con el tema característica de una iglesia generosa. Escuchemos. Saludos cordiales a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en esta mañana. De manera especial saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan de fuera del país. Que la gracia del Señor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hablando de este tema ineludible en estos días del COVID, es tan impresionante lo que esta enfermedad causa en el cuerpo, y quisiera mencionar en esta mañana algo de las secuelas de esta pandemia, aspectos que resaltan a simple vista, porque no solamente se trata de la enfermedad, el padecimiento en el cuerpo, sino de las consecuencias colaterales de esta pandemia. En primer lugar, sí, las consecuencias o secuelas en el cuerpo están en evidencia en la alteración de nuestra salud. Hay algunos que no han recuperado completamente el olfato, hay otros que no han recuperado totalmente sus fuerzas físicas. Hay algunos que se aquejan de dolores musculares y, en fin, hay huellas en la salud con el paso de esta enfermedad. El cuerpo ya no es igual, hay debilidad y malestares diversos. Por otra parte, secuelas de esta pandemia en nuestro medio son los problemas familiares que se han suscitado a causa del confinamiento. Hay reportes de violencia intrafamiliar, depresión, ansiedad, aún en niños y jóvenes. Todo esto es parte de las secuelas sociales. Es impresionante que en lugar de la familia estar unida y tener como resultado el fortalecimiento de los vínculos fraternos, en algunos casos se han dado
reportes de violencia, agresiones. Hay algunos que han llegado al punto de decir que no se soportan los unos a los otros. Es triste, ¿no le parece? En tercer lugar, y algo que no podemos dejar pasar por alto, es el problema económico que como secuela nos deja esta pandemia. Negocios, empresas, fábricas que han cerrado por no poderse sostener más a causa del aislamiento. Nadie podía salir, nadie podía comprar, algunos negocios tuvieron que reducir su aforo y todas estas cosas golpean económicamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues al haber una forma tan drástica de manejar este asunto, bueno, pues los negocios tuvieron que cerrar sus puertas y al cerrar sus puertas no tuvieron mayores ingresos y se vieron en la obligación de despedir a sus trabajadores. Y esto es una cadena de resultados. ¿Por qué razón? Estas personas, una vez desempleadas, no tuvieron los recursos necesarios para poder cumplir con sus obligaciones adquiridas previamente. Tarjetas de crédito, préstamos al banco y cosas de esa naturaleza. Esto hace que se desequilibre fuertemente la economía. Estas son las cosas que generan desesperación y angustia, de manera especial a aquellos que son responsables con sus deudas. El no tener un ingreso fijo, el no tener los recursos necesarios para cubrir estas necesidades, estas responsabilidades, hizo que algunos vendieran sus bienes, sus propiedades para poder cumplir. Y esto desequilibra poderosamente no solo la economía, el estado de ánimo, los nervios son alterados. Y en estos días que estamos viviendo, tenemos que decir esto también. Parte de las secuelas de esta pandemia y de manera especial lo que tiene que ver con el aspecto económico también afecta a la Iglesia del Señor. En este momento las puertas están cerradas. No podemos congregarnos todavía abiertamente. Dios lo permita que pronto podamos estar acá. Y esto hace que los recursos bajen. Esta es una cadena, Se suscitan muchas cosas y tienen un efecto impresionante. Las fábricas cierran, desempleados no pueden pagar y eso afecta también al ingreso de los recursos de la Iglesia del Señor. Frente a esto quiero decir que muchos hermanos de esta iglesia son y han sido muy generosos y a pesar de las dificultades que esta crisis ha ocasionado, no han dejado de dar y eso merece acción de gracias a Dios por esos corazones comprometidos y generosos con la causa de Cristo. Y por esto me parece importante que hablemos de la realidad económica y nuestra devoción a nuestro Señor en medio de la crisis. Por un lado tenemos un elemento, la escasez económica. Por otro lado tenemos la devoción a Cristo. Cómo poder ser una iglesia generosa o cómo se comporta una iglesia generosa en estas circunstancias. Y quiero empezar diciendo lo que no es una iglesia generosa. Partamos de ese aspecto negativo. Bueno, una iglesia generosa no es una iglesia mezquina con sus bienes al Señor, no lo es. A pesar de las dificultades, la iglesia generosa no es mezquina con el Señor. La Biblia habla de un antecedente allí en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, de la conducta del pueblo israelita para con el Señor, por lo que el Señor reprende a quienes estaban al frente del pueblo de Israel en el sentido espiritual. Leamos por favor Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14, lo leo rápidamente. Malaquías 1, 6 al 14.
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano recibiré o aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, fíjese, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hay una queja severa y una reprensión a los sacerdotes del pueblo israelita por esta razón. Este pueblo, como lo dice en Isaías, de labios honraba al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Como ustedes pueden ver, cumplían con las ofrendas de una manera ritualista, pero el corazón de ellos no estaba comprometido con esa ofrenda porque no estaba comprometido con el Señor de la ofrenda, ¿se fija? Y habían empezado a mezquinar lo mejor de lo que ellos tenían y empezaron a dar lo peor que ellos tenían para el Señor, una actitud ruin, una actitud mezquina. Esto difiere muchísimo de lo que encontramos nosotros en Éxodo 35, cuando el Señor le tiene que decir a Moisés, dile al pueblo que no dé más, porque hay más que suficiente con lo que se ha reunido. El pueblo ha cambiado. El pueblo ha cambiado y en los días de Malaquías los sacerdotes tienen una actitud meramente religiosa para con las ofrendas del Señor. Y el Señor califica el pan que ellos ofrecen como un pan inmundo, un pan ilícito para ser presentado al Señor. Con respecto a las ofrendas y de manera especial a los animalitos, dice el versículo 8, que eran animales cojos, enfermos, los que ofrecían al Señor. Versículo 13, han ofrecido lo hurtado, lo cojo o enfermo. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo, no es que alguien ofrece no teniendo, sino el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Bueno, una iglesia generosa no hace esas cosas. Siempre da lo mejor al Señor, pero una iglesia que no es generosa actúa de manera mezquina, ruin para con su Señor. Porque hay que entender un principio, mis amados hermanos, cuando alguien trae una ofrenda a la casa del Señor es para el Señor. Pero son cosas que solo alguien que ha nacido de nuevo puede entender. En segundo lugar, lo que no es una iglesia generosa o lo que no hace. Una iglesia
que cree o que siente pesar al darle a Dios. Le duele dar a Dios. Abramos un momento nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 9, donde dimos lectura hace un momento, segunda carta a los Corintios, y quisiera que nos fijáramos en este contenido de la carta de Pablo, que nos revela algo que no es visible a simple vista, el carácter, la condición, la actitud de los hermanos en Corinto. Fíjese usted, cuanto a la administración, segunda carta a los Corintios capítulo 9, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, parece que esto era muy conocido, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en nuestra parte, en otras palabras, para no haber hablado por gusto, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza, en otras palabras, de que ustedes no hayan recogido nada. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hermanos, si hay algo que debe cambiar en el corazón de una iglesia, es ese sentir que la iglesia tiene con respecto a lo que hace o a lo que da al Señor. Cuando una persona siente pesar en su corazón al ofrendar al Señor, yo siempre le digo, mejor detenga su mano, porque lo está haciendo con una mala actitud. Cuando esa persona siente fastidio por dar al Señor, por servir al Señor, y uno tiene que estar rogándole y una y otra vez, vean, esa no es una ofrenda agradable ante el Señor, porque viene de pesar. Por esa razón, más adelante, el apóstol Pablo le dice en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con pesar, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una iglesia generosa no da con pesar, no da con tristeza, no da con dolor, no da con fastidio. En tercer lugar, lo que no es una iglesia generosa, una iglesia que cree que Dios es mendigo. Permítanme explicarle esto, queridos hermanos. No solamente es la actitud, que puede ser con mezquindad o que puede ser con pesar, también es el concepto que nosotros tenemos cuando ofrendamos, en otras palabras, lo que damos y la condición en que lo damos. Fíjense, amados hermanos, hay un pasaje que quisiera dar lectura con ustedes en esta oportunidad. Yo quisiera que nos fijáramos un momento en el Evangelio de Lucas capítulo 12, y quiero leer los versículos, Lucas capítulo 12, versículos 41 al 44. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué criterio tenemos nosotros con respecto al Señor? El mayordomo es aquel que administra los bienes que no le pertenecen. El mayordomo es aquel que cuida lo que no es suyo, cuida lo que es de su Señor. Y cuando nosotros nos acercamos a la ofrenda del Señor con una actitud de menosprecio, es sencillamente porque creemos que Dios no es gran cosa. Bienaventurado aquel que administra bien las cosas que son de su Señor, porque cuando éste venga,
estamos hablando de una autoridad superior, éste le honrará. Pero si nosotros tenemos un concepto equivocado del que viene, nosotros vamos a ser como ese siervo malo y negligente, entregado a una actitud contraria. Y hay algo que quisiera también que revisemos en el Evangelio de Mateo, que revela el criterio que nosotros tenemos del Señor. En Mateo capítulo 2, mis amados hermanos, Mateo capítulo 2, cuando se nos narra la visita de los magos de Oriente al Señor Jesucristo, hay un detalle importante, muy hermoso aquí. Quiero leerlo, dice, versículo 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, aquí es donde yo siempre digo, no entiendo por qué algunas personas ponen a los magos de Oriente en el pesebre. Ellos llegaron a la casa, miren, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose. Muy bien, analicemos esto. Recordemos que José es un carpintero, María es una mujer sencilla, ambos de una posición económica baja tal vez. Así que la casa donde ellos estaban seguramente era una casa sencilla. Entonces, estos hombres de Oriente que vienen con sus tesoros y sus cosas, tienen delante de sí una casa sencilla, una casa humilde, una familia humilde, de condición muy sencilla. Y hay un pequeñito allí al que ellos van a visitar. Pero hermanos, cuando alguien conoce a Dios y sabe quién es Él, no se deja impresionar por las apariencias. Yo quisiera que usted se fije en esto. Ellos se postraron. Estos hombres ricos, definitivamente, porque lo que traen no lo puede tener un pobre. Estos hombres en esa posición económica favorable y muy contrastante con la de María, José y su niño, se postran, se postran. Y dice que lo adoraron, se postraron delante de Jesús, adoraron a Jesús y acto seguido ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿A quién fueron a ver? ¿A un mendigo? No, fueron a ver a un rey. Se postraron, adoraron y ofrendaron. Ahora, escuche bien esto que le voy a decir. Cuando se tienen los conceptos claros en la mente y en el corazón, uno se convierte de verdad en un adorador del Señor. ¿Quién es el Señor? Pues el Señor es grande, supremo. Y estos hombres, no siendo israelitas, no eran del pueblo de Dios, no eran hombres versados en la justicia de Dios, pero tienen una cosa clara: ¿cómo adquirieron este conocimiento? Seguramente escucharon, conocieron algo de la historia del Mesías. Ellos vienen a ver a un rey. No importa la circunstancia que estaba delante de sus ojos, ellos venían a ver a un rey. Y la manifestación de respeto, de honra, está en el postrarse. La consideración de que este niño es algo especial es vista por la adoración. Y la parte efectiva y material es que se despojan de sus tesoros para ponerlos ante el rey. ¿Cómo ofrendamos nosotros hoy en día? ¿Cómo ofrendamos nosotros hoy en día? Bueno, queridos hermanos, mucho tiene que ver qué concepto tenemos nosotros del Señor. Algo que he visto a lo largo de los años en el ministerio es que podemos hablar mucho de Dios, profesar nuestro amor a Dios y decir cosas muy lindas del Señor, pero cuando se trata del dinero, las cosas parecen cambiar y parecen cambiar drásticamente, mis amados hermanos, y eso es penoso, es doloroso. En este punto quisiera generar una pregunta: ¿por qué una iglesia da con generosidad? ¿Porque tiene? Yo no creo que una iglesia dé
sencillamente porque tiene. Creo que una iglesia da porque conoce a su Señor. Y cuando digo esto me refiero no al mero conocimiento religioso, sino al encuentro personal con Jesucristo. Al encuentro personal con Jesucristo. Cuando yo leo Hechos capítulo 9, veo el resultado de un encuentro personal con Jesucristo. Nos dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 4, sobre Saulo de Tarso, quien perseguía a la iglesia, y cayendo en tierra una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, su perspectiva de Dios cambia. Su perspectiva de Dios definitivamente cambia. Cuando una persona conoce, bueno, ¿quién es Dios? Dios es espíritu, omnipotente, omnipresente, creador y sustentador de todas las cosas, que con su poder, con la palabra suya, fueron hechos los cielos y la tierra. Este Jesús al cual nosotros adoramos es temido y reverenciado aún por los seres espirituales de maldad. ¿Conoce realmente usted a Dios? ¿Por qué razón? Porque ese conocimiento va a ser lo que haga los cambios en nuestro interior, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y cuando se trata de esto, permítanme leerles lo que dice el primer libro de Crónicas, allí en el Antiguo Testamento, capítulo 29, leo los versículos 10 al 14. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Este es alguien que conoce a Dios. Porque todas las cosas, escuche bien, todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso, excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, repito, y que esto suene fuertemente en nuestro corazón, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. ¿Conoce usted realmente al Señor? A la manera en que David lo conocía, que expresa todas estas palabras tan hermosas: tuya la magnificencia, la gloria, la victoria, el honor. Tú eres excelso, Señor. ¿Conoce usted al Señor? Cuando alguien conoce realmente al Señor, habla como David habla. Y cuando se trata del dinero, se expresa de esta manera: Señor, todo es tuyo, y de lo que tú nos das, nosotros te damos. Es algo maravilloso meditar en estas cosas, queridos hermanos, porque de ahí se deriva la generosidad. Cuando nosotros conocemos a Dios, a ese Dios supremo, y la generosidad de Él hacia nosotros, entonces nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y nos volvemos generosos para con Dios. Una iglesia generosa da porque conoce, amados hermanos, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nuestro pecado. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, ahí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53, dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, escuche bien,
cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa esto de entender o conocer el precio que Cristo pagó por nuestro pecado en la cruz? Amados hermanos, cuando nosotros recorremos el Evangelio y vemos la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siempre fue un ministerio de amor. Estuvo sanando a los enfermos, libertando a los cautivos que habían sido oprimidos por el diablo, emancipando el pensamiento de los hombres que habían sido esclavizados por la mala enseñanza de los fariseos, de los saduceos y algunos escribas y maestros de la ley de aquel entonces. El Señor Jesucristo derramó su amor de manera abundante mientras estuvo esos 3 años ministrando en esta tierra. Y al final de ese ministerio, empezamos a ver cómo la gente empieza a volverse en contra de él. Al final de su ministerio lo encontramos en el huerto del Getsemaní, a solas con el Padre. Sus 3 más cercanos discípulos estaban acompañándolos en oración, acompañándolo al Señor en oración. Pero la Escritura nos dice que estaba en mortal angustia nuestro Señor Jesucristo. Porque, escúchenme bien lo que voy a decir, a veces suena un poquito romántico el hecho de hablar de la crucifixión. Sí, nuestro Señor fue crucificado, pero ¿se ha puesto alguna vez usted a meditar lo que significaron esos clavos en sus manos? Desgarrando su piel, sus músculos, sus tendones, rompiendo huesos. Esos latigazos que caían sobre su espalda arrancando jirones de piel y provocando con el sudor la deshidratación, una corona de espinas desgarrando su frente sin poder encontrar alivio alguno. Luego ser puesto en ese madero, soportando el peso de su cuerpo sobre sus laceradas manos y pies. La historia a la distancia no nos permite entender de cerca su sufrimiento, lo que Él sufrió por amor a nosotros, el precio que Él pagó. Una iglesia da con generosidad cuando entiende realmente el precio que Cristo pagó por nuestro pecado. Cuando una persona ha sido impactada por el entendimiento del Evangelio, cuando ha llegado a la comprensión total de lo que costó su salvación, su actitud cambia para con Dios. Y yo quisiera leer un momento con ustedes aquí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, el ejemplo de los hermanos macedonios, hombres y mujeres que habían sido impactados por entender el precio de su salvación, cómo reaccionan ellos para con Dios. Capítulo 8 dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, fíjese, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, y aquí está la razón, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué razón el apóstol Pablo usa a los macedonios en esta carta a los corintios? En primer lugar, como dije hace un momento, parece que algunos corintios tenían un tanto de pesar en el momento de ofrendar. Y ciertamente si nosotros leemos el contenido de estas 2 cartas que nos quedan a nosotros del apóstol Pablo a los Corintios, podemos darnos cuenta que su condición espiritual no era tan buena. Tenían el ejercicio de dones espirituales, pero eran carnales. Seguramente no habían entendido bien lo que significaba ese vivir en Cristo. Y algo que veo maravilloso en estos hermanos de Macedonia es que no daban porque tenían abundancia, no daban de lo que les sobraba. El Señor Jesucristo, para enseñarle a sus discípulos allí en el templo, les muestra cuando los ricos llevaban sus ofrendas y daban grandes cantidades
Y luego ingresa una mujer viuda y apenas da 2 blanquitas, 2 monedas sencillas. Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿saben? Esa mujer dio mucho más que aquellos ricos. La pregunta es obvia. ¿Por qué razón? Si vimos grandes cantidades, ¿cómo puedes decir que ella dio más que los otros? Sencillo, porque ellos dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Cuando una persona ha sido impactada por el amor de Dios, cuando una persona ha sido tocada, entendiendo el precio de la cruz de Cristo por amor a nosotros, se entrega a sí mismo, primeramente al Señor y segundo, a la causa de Cristo, su iglesia. Eso era lo que pasaba con los macedonios. Dieron no solamente conforme a sus fuerzas, sino más aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué razón? Porque consideraban dar al Señor un privilegio, no una carga, no un pesar, era un privilegio. Y hermanos, eso no se puede obligar, eso no se puede imponer. Ningún pastor puede obligar ni imponer a ningún hermano que ame con ternura al Señor. Eso debe nacer en el corazón de cada uno. Por eso discrepo mucho con aquellos que hacen énfasis en sacar el dinero a la gente, que eso no funciona, eso no es correcto, eso no es bíblico. Lo correcto sería que la iglesia del Señor conociera al Señor verdaderamente, conociera el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque solo entonces podría dar con generosidad. Mientras tanto, no. Ahora, creo que todos conocemos aquel episodio en que esa mujer derramó su perfume más caro a los pies del Maestro. Usted lo recuerda. Tomó un perfume de nardo puro, carísimo, rompió su alabastro y lo derramó el perfume en los pies del Señor Jesucristo y luego con sus lágrimas y sus cabellos enjugaba los pies del Maestro. Y hubo alguien allí que no estuvo de acuerdo con ese derroche y dijo, esto fue un desperdicio, pudo haberse vendido en 300 denarios y haber sido dado a los pobres. ¿Sabe quién era ese? Era Judas. Y nos dice el Evangelio según San Juan que hizo ese reclamo porque él metía la mano en la bolsa común que tenían los discípulos, él robaba. Así que el hipócrita, el traidor de Judas, se sintió ofendido al ver que al Maestro se lo ungía con el más caro de los perfumes. Yo puedo entender que cuando alguien se queja o habla en contra del dar con generosidad es porque seguramente ese espíritu de Judas, y me refiero a su carácter, está presente en esa vida. ¿Por qué tienen que dar el dinero? ¿Por qué tanto? Vean, hermanos, yo no pierdo el tiempo discutiendo con esas personas que dicen que el diezmo ya no es para nuestro tiempo, que las ofrendas ya no son para nuestro tiempo. Yo no discuto con esas personas. A veces me parece ver a Judas a la distancia, lleno de esas discrepancias tan bajas. Porque a mí me parece, queridos hermanos, conforme a las Escrituras, que quien da con generosidad es porque conoce al Señor, porque conoce el precio de Cristo en la cruz del Calvario, pagado por nuestra culpa, y porque está convencido de que Dios es fiel para proveer nuestras necesidades. Porque nunca falta el que argumenta, ¿en esta crisis vas a dar? ¿En esta crisis vas a diezmar? Yo quisiera que leyéramos un momento, un episodio donde predomina la fe, la convicción en Dios al momento de dar. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Hay una gran sequía a causa de la maldad del pueblo de Israel. Y el profeta Elías, después de haber estado escondido en la cueva que estaba junto al arroyo de Querit, tuvo que salir de allí porque el arroyo se secó y el Señor le dijo, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden
allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hasta aquí, queridos hermanos, esto es algo hasta cierto punto improcedente. Se supone que el profeta debería llegar con bendiciones a la casa de la viuda, trayendo sustento y todas esas cosas, y resulta que en medio de la crisis que estaba viviendo esa mujer y su hijo, él le dice: hazme a mí primero. Hay una explicación interesante en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Cuando el Señor determina bendecir a alguien, no importa la crisis en que esté, Dios lo hace. Pero Dios espera que quienes decimos ser su pueblo, quienes decimos ser sus hijos, le creamos de todo corazón. Elías le dijo esto a esta mujer: hazme a mí primero, pero luego le dice: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que no te va a faltar la harina, ni te va a escasear el aceite, hasta el día que Jehová vuelva a hacer llover. Entonces esta mujer tenía un dilema delante de sí: o le creo al varón de Dios, o me reservo, porque las estadísticas hablan mucho más fuerte que la convicción, que la fe. Y hermanos, créanme, a veces procedemos de esa manera, nos dejamos llevar por los números, por las estadísticas, y no por nuestra convicción en el Señor Jesucristo. El profeta le dice: mira, esto es lo que va a suceder, Dios no permitirá que te falte el alimento. Entonces, ¿le creo a Dios o le creo a las circunstancias? Si yo le creo a las circunstancias, es una fe extremadamente pobre, paupérrima. Eso no es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se crea que le hay, que Dios es fiel y galardonador de aquellos que le buscan. Queridos hermanos, es impresionante esto, pero la realidad es esta. Esta mujer hizo lo que el profeta le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y escuchen lo que dice el versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, da con generosidad una iglesia que le cree a Dios. Señor, yo te creo y por eso voy a dar con generosidad y alegría de corazón. ¿Qué bendiciones hay para aquellos que dan con esa generosidad? En primer lugar, esa iglesia va a tener gozo, mis amados hermanos, va a tener gozo. Los hermanos de Macedonia, de los cuales hablábamos hace un momento en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, experimentaban gozo en medio de las dificultades, y en medio de su generosidad ellos experimentaban gozo, como citando el apóstol Pablo al Señor Jesucristo, dijo en el libro de los Hechos: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y quiero volver a leer aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, la expresión de gozo de David después de que él y su pueblo dieron con generosidad. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. El dar con generosidad trae alegría al corazón. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró David.
Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Cuando damos con generosidad no experimentamos tristeza, experimentamos gozo. Versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. El dar, hermanos, con generosidad, con espontaneidad, trae gozo al corazón. Es todo lo contrario que sucede cuando no conocemos a Dios, cuando no sabemos el costo de la cruz de Cristo y cuando no tenemos fe. Cuando damos, da amargura, pero el que tiene sus convicciones bien puestas en el Señor, al igual que el rey David, cuando da con generosidad, experimenta gozo en el corazón. Como leíamos hace un momento en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16, el que da con generosidad no pasará necesidad. Repito, el que da con generosidad no pasará necesidad. No faltó ni la harina ni el aceite para esa viuda, porque el Señor la sustentaba. El que da con generosidad, escuche, no pasará necesidad. Lo primero, tendrá gozo en su corazón. Lo segundo, no pasará necesidad. Permítame leerle lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 9. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El asunto es creerle a Dios. Y en tercer lugar, su corazón estará satisfecho, porque Dios ama al dador alegre. Y eso hará que su corazón se sienta satisfecho de haber cumplido la voluntad de Dios. Cuando uno da con generosidad no siente que le falta algo, al contrario, se siente lleno, satisfecho, gozoso, contento, como los creyentes en Macedonia que daban aún más allá de sus fuerzas. Entonces, ¿cómo debemos nosotros proceder en medio de esta crisis? Debemos seguir siendo una iglesia generosa, que no da porque tiene un concepto claro de quién es el Señor, no es un mendigo, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no da de lo que le sobra, sino de lo que realmente es una ofrenda. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en esta crisis? Que volquemos nuestra fe en Él para que no entremos en angustia y desesperación. Y fíjese, querido hermano, no hay mejor remedio para la depresión y para la ansiedad que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ese es el mejor remedio. Si usted va donde un psicólogo, le recetarán pastillas, tranquilizantes, ansiolíticos, todo ese tipo de cosas. Pero Cristo tiene la facultad de sanar su mente, su cuerpo y su espíritu. Y cuando uno da con generosidad, el gozo del Señor invade su alma, llevándolo a un estado de total plenitud en Él. Entonces, queridos hermanos, no va a menguar la harina ni escaseará el aceite. Por tanto, demos al Señor primero, demos con generosidad, demos con alegría de corazón, porque el Señor ama al dador alegre. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra en esta mañana. Y quiero, para finalizar, mis hermanos, que entonemos juntos para nuestro Dios el himno número 273 y digamos juntos en esta mañana: grande gozo hay en mi alma. 273. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y en su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo
Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a mi Rey. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a conocerte más y a conocerte mejor con el paso de los días, de tal manera que, sobrecogidos por el esplendor de tu majestad, como dijera David, por eso tan excelso que hay en ti, podamos nosotros entender que cuando damos de lo que hemos recibido de ti, porque la vida misma es un regalo tuyo para con nosotros. Las fuerzas para trabajar y aún el trabajo es parte de tu gracia para nosotros. Ayúdanos a tener un pensamiento generoso para contigo, de tal manera que nuestro corazón se regocije al dar. Ahora, Padre, te ruego por tu pueblo, que tú lo guardes bajo tus poderosas alas. Y, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, abrigue el pensamiento y corazón de mis hermanos ahora y hasta que Cristo venga en gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu alrededor esté, dándote abrigo por